Moisés, el príncipe que escuchó a Dios en el desierto. Segunda parte. La historia de Moisés continúa. Después del fuego sagrado que no se apagó y de la voz divina que lo llamó por nombre, el hombre del desierto comienza el viaje más desafiante de su vida. Ha pasado años escondido, lejos del rugido de Egipto, lejos de sus errores, lejos del lugar donde todo comenzó. Pero ahora, fortalecido por la presencia de Dios y por el fuego de un llamado eterno, Moisés vuelve. No como príncipe, no como fugitivo, sino como siervo. Regresar a Egipto no es simplemente regresar a un lugar físico, es volver al punto de quiebre, al sitio donde comenzó su temor. Volver es enfrentarse al pasado, pero también es abrazar el propósito. Moisés no regresa confiado en su propia fuerza. Vuelve con una vara común en la mano, pero con la promesa del Dios eterno en el corazón. Y con cada paso hacia la corte del faraón, se hace más evidente que esta historia no es sobre lo que un hombre puede hacer, sino sobre lo que Dios puede hacer a través de un corazón dispuesto. Así comienza esta segunda parte de nuestro viaje. Nos adentraremos en el rostro desafiante del faraón, en los milagros que rompieron la lógica humana y en el clamor de un pueblo que aprendería, paso a paso, a confiar. Acompañaremos a Moisés en el momento en que el mar, que parecía una barrera imposible, se abrió con fe. Veremos cómo la esclavitud quedó atrás y cómo el desierto se convirtió en el aula donde Dios enseñó a su pueblo a escuchar, a obedecer y a depender, porque el desierto no fue solo castigo, fue formación. Fue allí donde cayó el maná, donde el agua brotó de la roca, donde la nube guiaba de día y el fuego alumbraba de noche. Fue allí donde Moisés subió al monte para escuchar la voz de Dios grabada en piedra, y donde aprendió que liderar no era mandar, sino servir. El pueblo, por su parte, aprendió a caminar con Dios, aún en medio de la duda, del cansancio, de la sed. Y aunque Moisés no puso pie en la tierra prometida, sí la vio desde lo alto. La historia de su vida nos recuerda que el éxito no siempre es entrar, sino obedecer hasta el final. Que ver la promesa, aunque sea a lo lejos, también es una victoria cuando has caminado con fe. Hoy muchos viven atrapados en sus propios Egiptos, esclavizados por el miedo, por la rutina, por las heridas del pasado. Muchos sienten que sus mares no se abrirán o que su desierto no tendrá fin. Pero la historia de Moisés sigue hablándonos. Nos recuerda que hay un camino, que hay provisión en el medio de la escasez y que Dios nunca abandona a quienes llama. Prepárate para cruzar el mar, para caminar por el desierto, para mirar la promesa desde la cima. La segunda parte comienza y Dios sigue guiando cada paso. Vuelve a Egipto, el siervo que enfrenta al faraón. El viento del desierto aún acariciaba sus ropas cuando Moisés comenzó su regreso. Aquel hombre que durante 40 años había guiado ovejas entre las montañas de Madián, ahora llevaba en la mano una simple vara, y en el alma una promesa que resonaba con poder divino. No regresaba como el joven impulsivo que una vez huyó tras matar a un egipcio, sino como un hombre transformado por el fuego de la zarza y por la voz del Dios eterno. Moisés volvía a Egipto no para esconderse, sino para liberar, no para salvarse, sino para salvar a un pueblo entero de la esclavitud. El camino hacia Egipto no fue solo geográfico, fue también espiritual. Con cada paso, Moisés dejaba atrás sus temores, sus dudas, su antigua identidad. Ya no era simplemente hebreo o egipcio, ahora era siervo del Altísimo, mensajero del gran Yo Soy. Su misión no era menor. Debía hablar en nombre de Dios ante el hombre más poderoso del mundo conocido, el faraón,
aquel que se creía divino, que no conocía al Dios de Israel y que no tenía intención alguna de liberar a los esclavos que construían sus ciudades. Cuando Moisés llegó a Egipto, se encontró con su hermano Aarón, quien había sido enviado por Dios para acompañarlo. Juntos se presentaron ante los ancianos del pueblo hebreo y les compartieron el mensaje de liberación. Por primera vez en generaciones, una chispa de esperanza encendió los ojos del pueblo. Dios no los había olvidado. Su clamor había sido escuchado, y aunque las cadenas aún estaban en sus muñecas, sus corazones comenzaron a recordar que eran el pueblo del pacto, los hijos de la promesa. El momento más desafiante aún estaba por venir. Frente al trono de Egipto, Moisés, con voz temblorosa, pero con el respaldo del cielo, declaró: «Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo». El eco de esas palabras estremeció los muros del palacio, no por su volumen, sino por la autoridad que las sostenía. Faraón, arrogante e incrédulo, respondió con desdén: «¿Quién es ese Señor para que yo le obedezca y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel». Así comenzó una batalla que no sería librada con espadas ni escudos, sino con señales y prodigios. Moisés y Aarón regresaron una y otra vez, y cada negativa del faraón desató una plaga sobre Egipto. Las aguas se volvieron sangre, la tierra fue invadida por ranas, el polvo se convirtió en insectos, la oscuridad cubrió el país, y la vida de los primogénitos fue finalmente alcanzada. No fue venganza. Fue una muestra de poder, una lección de que el Dios de los cielos no es un mito ni una leyenda. Él vive, actúa y defiende a los suyos. Durante cada encuentro, Moisés creció. Aquel que dudaba de su voz, que temía ser rechazado, que había dicho: «Señor, envía a otro», ahora hablaba con firmeza. No porque se sintiera capaz, sino porque había aprendido que Dios no elige a los fuertes, sino que fortalece a los elegidos. El faraón, por su parte, endurecía su corazón. Pero el propósito de Dios no se detenía ante la resistencia humana. Lo que estaba escrito desde la eternidad se cumpliría en el tiempo exacto. Hoy muchos se enfrentan a sus propios faraones, sistemas que oprimen, voces que intimidan, miedos que paralizan. Pero al igual que Moisés, cada uno de nosotros tiene una vara en la mano y una promesa en el alma. Puede que esa vara no parezca poderosa, pero cuando es puesta en obediencia al plan de Dios, se convierte en instrumento de milagros. Y esa promesa, aunque a veces parezca lejana, se mantiene firme porque proviene del mismo Dios que liberó a Israel. Hay momentos en la vida en que volver a Egipto es necesario, no para evitar el dolor del pasado, sino para enfrentar con fe lo que antes nos hizo huir. Moisés volvió al lugar de su fracaso para cumplir su destino. Volver no es retroceder, es redimir. Cada uno de nosotros tiene un llamado, una historia que debe ser contada, una voz que necesita ser escuchada, no porque sea perfecta, sino porque ha sido tocada por el cielo. Y así, entre plagas y advertencias, entre súplicas del pueblo y desafíos del faraón, Moisés perseveró. Ya no era simplemente un pastor, ahora era líder, intercesor y amigo de Dios. Él había aprendido que el corazón obediente es más fuerte que cualquier imperio, y que una vida rendida puede cambiar la historia de una nación. Las cadenas de Egipto estaban a punto de romperse. La noche del Éxodo se acercaba, pero antes la fe debía ser afirmada, el liderazgo probado y el pueblo preparado. Moisés no se detuvo. Sabía que lo que estaba en juego no era solo una tierra prometida, sino una identidad espiritual. El pueblo debía recordar que no eran esclavos, eran hijos, y los hijos, aunque atraviesen desiertos,
siempre tienen un destino con propósito. Esta historia no es antigua. Sigue viva cada vez que alguien se levanta del polvo del temor y se atreve a hablar con la autoridad que Dios le ha dado. Sigue viva cuando una madre ora por sus hijos, cuando un joven elige la integridad, cuando un corazón se atreve a obedecer sin ver el camino completo. El regreso a Egipto siempre será una parte necesaria del viaje, porque es allí donde enfrentamos lo que un día nos detuvo y desde allí comenzamos a caminar hacia la verdadera libertad. Moisés regresó, y con él la libertad empezó a caminar. El gran escape, el mar que se abrió con fe. La noche era espesa como el temor que se apoderaba del campamento. Los pies cansados del pueblo de Israel dejaban huellas sobre la arena aún tibia por el sol del día. Acababan de salir de Egipto, por fin libres, después de siglos de esclavitud, pero la libertad no era un descanso. La libertad, al principio, es un camino incierto, un salto al vacío sostenido solo por una promesa. Delante de ellos se alzaba el mar Rojo, vasto, imponente, imposible. Detrás, las ruedas de los carros egipcios comenzaban a resonar en la distancia, como truenos que anticipaban destrucción. El faraón, endurecido una vez más, había cambiado de opinión. Había dejado ir a los hebreos, pero no estaba dispuesto a soltarlos tan fácilmente. Mandó a sus mejores guerreros, a sus jinetes más veloces. Quería traerlos de vuelta, encadenarlos otra vez, borrar su fe naciente y silenciar la libertad con el rugido del ejército. Moisés estaba allí, al frente del pueblo, y aunque su corazón latía con fuerza, su fe no temblaba. El mismo Dios que había abierto las puertas de Egipto no los llevaría al borde del mar para abandonarlos. Se volvió al pueblo que ya comenzaba a murmurar, a clamar, a desesperarse. ¿Nos sacaste para morir aquí?, preguntaban algunos. ¿No era mejor seguir siendo esclavos?, decían otros. La libertad tiene un precio, la confianza, cuando no hay camino visible. Entonces Moisés alzó su voz por encima del temor y pronunció palabras que han atravesado los siglos. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Y en ese momento Dios habló, no como lo hizo en la zarza, sino con autoridad de comandante celestial. Le dijo a Moisés que extendiera su vara sobre el mar. Y lo increíble ocurrió. El viento del cielo descendió con fuerza, empujando las aguas hacia ambos lados. El mar se partió. Un muro líquido a la derecha, otro a la izquierda. Y en el medio, un camino seco que no existía segundos antes. Lo imposible se volvió realidad delante de miles de testigos. Dios abrió el mar para que su pueblo caminara en libertad. No hubo otro modo, porque cuando no hay salida, Dios crea una. El pueblo cruzó, paso tras paso por el suelo que había estado cubierto por siglos de agua. No eran guerreros, no eran entrenados, no tenían armas, solo llevaban consigo la fe. Y esa fe fue la llave del milagro. Cuando todos estuvieron al otro lado, Moisés volvió a levantar su mano. Las aguas, obedientes a su Creador, regresaron a su cauce, cubriendo a los ejércitos de Egipto. No quedó ninguno. El peligro quedó enterrado en el fondo del mar, y el silencio que siguió no fue de muerte, fue de asombro. En la otra orilla, bajo la luz del nuevo amanecer, el pueblo cantó. Miriam, la hermana de Moisés, tomó su pandero y lideró un cántico de victoria. Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15, 21. Fue el canto de la libertad.
no de una victoria militar, sino de un Dios que pelea por los suyos. Este evento no solo fue un escape, fue una declaración divina. Dios es fiel. Él abre caminos donde no los hay. Él vence enemigos sin que tú levantes una espada. Él te llama a caminar por sendas que solo la fe puede pisar. Muchos enfrentan su propio mar. Quizás el enemigo no viste armadura, pero se presenta en forma de miedo, de enfermedad, de incertidumbre, de puertas cerradas. A veces sentimos que el pasado nos persigue, que el presente nos detiene y que el futuro está bloqueado. Pero hay algo que esta historia nos recuerda. Dios no cambia. Si abrió un mar para liberar a su pueblo, también puede abrir el camino que tú necesitas. Puede hacerlo otra vez. No tienes que saber cómo. No tienes que tener las respuestas. Solo necesitas la fe de dar el primer paso, aunque el mar aún no se haya abierto. Porque a veces el milagro no ocurre hasta que el pie toca el agua. Como Pedro al salir de la barca, como Josué al cruzar el Jordán, como tantos que han creído antes que tú, a Dios le agrada una fe que camina aun cuando no hay camino. Moisés, aquel pastor convertido en libertador, no lideró al pueblo con estrategias humanas. Lo hizo con obediencia. Su fuerza no estaba en su voz, sino en su relación con Dios, porque no se trata de lo que tú puedes lograr, sino de lo que Dios puede hacer cuando tú simplemente dices, heme aquí. Aquel gran escape marcó el comienzo de una nueva identidad para el pueblo. Ya no eran esclavos, eran libres. Ya no eran prisioneros del pasado, eran herederos de una promesa. El mar no solo los separó de Egipto, los unió con su destino. Y mientras el viento soplaba esa noche, mientras el mar rugía y luego se aquietaba, algo también se abrió en el corazón del pueblo. La certeza de que aún en la oscuridad, Dios ve, aún en la amenaza, Dios cuida, y aún en lo imposible, Dios hace camino. El mar puede estar frente a ti hoy. Pero recuerda, el mismo que habló con Moisés, que peleó por Israel, que caminó en medio del fuego con Sadrach, Mesac y Abed-nego, es el mismo que te dice hoy, yo estaré contigo. Isaías 43, 2. Si Él está contigo, el mar no es un final, es el principio de tu mayor testimonio. El desierto, pruebas, provisión y la voz de Dios. El pueblo caminaba en libertad, pero la libertad no era un atajo hacia la comodidad. Era un sendero largo, árido y a veces desconcertante. Tras la victoria gloriosa sobre el ejército de Egipto y el cruce milagroso del Mar Rojo, la tierra prometida no apareció de inmediato. Lo que apareció fue el desierto. Un espacio vasto, silencioso, inhóspito. El lugar donde no hay caminos marcados, donde cada paso depende de fe, y donde el cielo se convierte en la única brújula. El desierto fue la escuela del corazón. Moisés, ahora líder de una nación errante, guiaba a un pueblo que aún arrastraba la mentalidad de esclavos. No bastaba con salir de Egipto. Egipto también debía salir de ellos. Y eso, solo el tiempo, las pruebas y la voz de Dios podían lograrlo. Allí, en medio de la arena, comenzó una transformación que no solo marcó la historia de Israel, sino que modeló el trato de Dios con la humanidad, una relación íntima basada en confianza, dependencia y revelación. La sed llegó primero. 3 días sin agua bajo un sol inclemente, hasta encontrar las amargas aguas de Mara. El pueblo murmuró, y Moisés clamó. Dios escuchó, le mostró un árbol que al tocar las aguas las volvió dulces. No fue solo un milagro físico, fue un mensaje espiritual. Lo que es amargo, cuando es tocado por Dios, puede sanar. Luego llegó el hambre, y con ella el maná. Pan que caía del cielo cada mañana, como un susurro divino que decía, no se preocupen por mañana, yo estoy aquí. Cada día,
traía su porción, ni más ni menos. No se podía guardar para el día siguiente. Fue una lección diaria de confianza, de creer que el cielo seguiría proveyendo, aunque los recursos naturales no lo prometieran. También hubo carne. Dios envió codornices para calmar la queja, y agua que brotó de una roca cuando Moisés la golpeó, obedeciendo a la instrucción divina. Una roca en medio del desierto se convirtió en fuente, porque cuando Dios está presente, lo imposible se vuelve natural, no por la capacidad humana, sino por la fidelidad eterna del Creador. Pero el desierto no fue solo lugar de provisión, fue también el lugar del encuentro. En el monte Sinaí, el pueblo vio truenos, humo y fuego, y Moisés subió para recibir la ley. Allá, en lo alto, en el silencio, Dios habló con claridad, le dio los mandamientos, le reveló su carácter, su santidad, su deseo de caminar con su pueblo. Fue en el desierto, no en el palacio, donde Moisés vio la gloria de Dios. Fue en medio de la sequedad donde el cielo se abrió. Sin embargo, el pueblo cayó muchas veces. En medio del camino se impacientaron. Levantaron un becerro de oro cuando Moisés tardó en bajar del monte. Cambiaron la gloria del Dios invisible por una figura que podían controlar. Pero Dios, aunque celoso y justo, mostró misericordia. Moisés intercedió y el pueblo fue perdonado. Aún con heridas, aún con caídas, la gracia avanzaba. Años pasaron, rutas trazadas por columnas de nube y fuego, milagros, disciplina, instrucciones. El desierto moldeaba, enseñaba, purificaba. No era solo castigo ni pérdida de tiempo, era necesario, porque la tierra prometida no puede ser habitada con corazones impacientes ni almas sin raíces. La tierra prometida no se recibe solo con pies dispuestos a caminar, sino con un espíritu que ha aprendido a depender. Hoy, en nuestros propios caminos, también atravesamos desiertos. No siempre son de arena, pero sí de espera, de incertidumbre, de silencios que parecen eternos. Perdemos trabajos, amistades, sueños. Sentimos que no hay dirección. Pero en medio de esos desiertos, el cielo sigue enviando maná. A veces no como lo esperamos, pero siempre suficiente, siempre puntual, siempre con amor. Cada necesidad puede volverse altar, cada dificultad, una conversación con Dios. El desierto no es olvido, es preparación, es la cuna de las promesas verdaderas. Cuando la vida nos lleva por terrenos secos, no significa que hemos sido abandonados. A veces es allí donde Dios nos enseña a escuchar su voz sin ruido alrededor. Nos muestra su rostro sin distracciones. Nos recuerda que Él es todo lo que necesitamos. Moisés sabía esto. Por eso no pidió ayuda humana. No negoció con reyes ni buscó alianzas. Su mirada estaba fija en el cielo. Cuando el pueblo desesperaba, Él subía al monte. Cuando todos veían arena, Él buscaba la nube. Fue llamado amigo de Dios porque hablaba con Él cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Éxodo 33, 11. Y fue en el desierto donde se forjó esa amistad, donde se escribió una historia de intimidad. El apóstol Pablo escribió siglos después que los sucesos del desierto fueron ejemplo para nosotros. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Son espejos donde vemos nuestras propias dudas, pero también nuestras futuras victorias. Porque si Dios fue fiel entonces, lo será hoy. Y si cuidó a millones de personas durante 40 años sin falta, ¿no cuidará de ti en este capítulo de tu vida? El desierto no es el final, es el umbral. Antes de cada tierra prometida, hay una temporada de espera. Y aunque queme, aunque agote, aunque confunda, nunca es en vano. Dios no desperdicia ninguna etapa. El maná te enseñará a confiar. La roca te recordará que hay agua aún en la sequedad.
La nube te mostrará que siempre hay dirección, incluso cuando no entiendes el mapa. Así como Moisés aprendió a escuchar a Dios en lo profundo del desierto, tú también puedes aprender a confiar más allá de lo visible. A veces, las respuestas no vendrán rápido, pero vendrá la paz. Y esa paz, que no depende de circunstancias, es el verdadero milagro del desierto. Mañana, cuando el sol vuelva a brillar sobre las dunas de tu propia vida, recuerda, el Dios que guió al pueblo con nube de día y fuego de noche, es el mismo que está contigo. Tu desierto es solo una estación. Tu destino es la promesa. La tierra prometida. Una visión desde lo alto. Tras caminar por décadas en el desierto, la brisa era distinta en la cima del monte Nebo. El sol se abría paso entre las nubes y bañaba la tierra que se extendía al horizonte como un suspiro de esperanza. Moisés, el hombre del bastón, de las tablas, del rostro resplandeciente por la gloria de Dios, se detenía a contemplar la escena final. Sus ojos, ya marcados por los años y las lágrimas, se llenaban de un brillo especial. No era sólo el reflejo del valle, era la plenitud de una promesa largamente esperada. Delante de él, extendida como un manto de gracia, estaba la tierra que Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob, una tierra donde fluía leche y miel, una tierra que durante más de 40 años había sido el destino soñado de un pueblo que nació en la esclavitud, pero fue forjado en la libertad. Moisés no pisaría ese suelo, pero lo vería todo. Desde la cumbre, con la mirada de la fe, lo contemplaría completo. Y eso bastaba, porque algunos líderes no llegan a la meta para poseerla, sino para señalarla. Moisés había vivido una vida marcada por la obediencia, el sacrificio y la intimidad con Dios. Fue un niño salvado de las aguas, un príncipe educado entre los sabios, un fugitivo redimido en el desierto, un siervo que habló cara a cara con Dios. Cargó al pueblo sobre sus hombros, intercedió por ellos en cada caída y los condujo más allá de sus propias fuerzas. Pero su misión no era entrar, sino guiar, y ahora, desde la altura, contemplaba el cumplimiento. La tierra prometida no era solo un lugar, era el símbolo de la fidelidad de Dios. Era la confirmación de que cada paso en el desierto, cada lágrima, cada prueba, cada día de maná, tenía sentido. Allí estaban las colinas verdes de Judá, los campos fértiles de Jericó, el río que cruzaría el nuevo líder, Josué. Moisés sabía que no podía avanzar más, pero su corazón descansaba, no por resignación, sino por realización. Había cumplido su propósito. En ese momento, Moisés no estaba solo. El mismo Dios que lo había llamado en el fuego de la zarza, que lo acompañó con nube y fuego, estaba ahora con él. No con palabras estruendosas, sino con la paz de quien termina su carrera y escucha, bien hecho, siervo fiel. Y entonces, en un acto lleno de ternura divina, el Señor mismo lo llevó. La Escritura dice que allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, y lo enterró en el valle. Deuteronomio 34, del 5 al 6. No hubo tumba con nombre, no hubo estatua, pero hubo gloria. Porque cuando vives para Dios, tu legado no necesita mármol, sino obediencia. Josué tomaría el liderazgo, el pueblo cruzaría, la historia continuaría. Pero el capítulo de Moisés había llegado a su culminación. Desde lo alto, entendió que la verdadera tierra prometida no era solo física, sino espiritual. Era caminar con Dios, escuchar su voz, confiar en su guía. Era conocer su carácter y ver su fidelidad manifestarse en cada estación de la vida. Y así como Moisés tuvo esa visión desde la cima, también nosotros,
Estamos llamados a mirar desde lo alto. En nuestra jornada diaria, muchas veces caminamos en desiertos personales, en luchas que parecen interminables. Queremos ver resultados, alcanzar metas, conquistar promesas. Pero Dios, en su infinita sabiduría, a veces nos lleva a la montaña no para llegar, sino para mirar, para recordarnos que su plan es más grande que nuestro paso, que su fidelidad se cumple aun cuando nosotros no veamos todo el resultado. En la vida moderna muchas personas trabajan, sueñan, siembran sin ver la cosecha completa. Padres que crían con amor, pero no ven de inmediato el fruto. Líderes que siembran valores en otros y no siempre ven el crecimiento. Creyentes que oran por años y aún esperan respuestas. Como Moisés, no es que hayan fracasado, es que su llamado es ser parte de una obra mayor. Una visión desde lo alto a veces es más poderosa que una conquista desde abajo. Hebreos 11 honra a Moisés entre los héroes de la fe. Dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres temporales del pecado, y que caminó como viendo al invisible. Ese fue su verdadero legado, una vida que miró más allá de lo terrenal, que siguió adelante aún sin garantías visibles, que creyó cuando otros dudaban, que amó cuando otros se rebelaban, que permaneció cuando otros retrocedían. La tierra prometida representa también nuestro destino final. No siempre veremos en esta vida todas las promesas cumplidas, pero caminamos sabiendo que hay una herencia incorruptible, guardada en los cielos. Cada paso de fe, cada día que seguimos obedeciendo aunque duela, cada oración que elevamos en medio del silencio, nos acerca a esa visión eterna. Cuando la noche cae y el alma busca descanso, recuerda esta escena. Moisés, en la cima, viendo el cumplimiento, descansando en la fidelidad de Dios. No importa si hoy no lo ves todo claro. No importa si el camino ha sido largo. Lo importante es que sigas subiendo, que no dejes de mirar hacia arriba, porque desde lo alto todo toma sentido. Y cuando te sientas cansado o confundido, recuerda estas palabras del apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa es la meta, llegar al final sabiendo que fuiste fiel, como Moisés, como tantos otros, como tú puedes ser. La tierra prometida está ahí. Tal vez no se vea aún, tal vez solo la contemples desde lejos, pero si Dios lo prometió, es real. Y cuando la veas, aunque sea con los ojos del alma, sabrás que todo valió la pena. Porque el Dios que caminó contigo en el desierto, también te mostrará la gloria desde lo alto. Y así termina la travesía de un hombre que no buscó grandeza, pero fue grande por caminar con Dios. Moisés no fue recordado por su corona en Egipto, sino por su fe en el desierto. No por sus títulos, sino por su obediencia. No por conquistar una tierra, sino por escuchar la voz de aquel que prometió llevarlo hasta el final. En cada paso, desde el cesto en el río hasta la cima del monte, su vida nos enseñó que la verdadera fuerza no está en lo que tenemos, sino en lo que creemos, que el liderazgo más poderoso nace de la entrega, que Dios no llama a los perfectos, sino a los dispuestos. La historia de Moisés no es solo un relato antiguo, es un espejo para nosotros hoy. Todos llevamos dentro un poco del bebé escondido, del príncipe dividido, del fugitivo cansado, del líder temeroso. Y también, por gracia, podemos llevar dentro la fe del siervo que se encuentra con Dios en lo más inesperado, en un fuego que no se apaga, en la soledad de una cueva, en la cima de una montaña o en la rutina silenciosa de nuestro día a día. Quizás tú, como Moisés, has sentido que tu camino es demasiado largo o que tus errores te descalifican. Pero esta historia nos recuerda
que los desvíos pueden ser parte del plan, que el desierto no es el final, sino el lugar donde Dios habla más claro, que la espera no es castigo, sino preparación, y que al final lo importante no es llegar primero, sino llegar fiel. Gracias por acompañarnos en esta travesía nocturna junto al gran Moisés, el príncipe que eligió ser siervo, el pastor que guió a una nación, el amigo que hablaba con Dios cara a cara. Su historia ha sido contada por generaciones, pero esta vez ha sido contada para ti, para que encuentres consuelo, inspiración y paz al cerrar los ojos. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal, a que comentes abajo qué parte te habló más profundamente y a que compartas este contenido con alguien que necesite recordar que no está solo en su caminar. La fe, como el viaje de Moisés, es larga, pero cada paso cuenta, cada momento tiene propósito y cada noche puede convertirse en un altar donde descansa el alma. Esta ha sido una entrega más de Noches con Héroes de la Fe, una serie pensada para ayudarte a cerrar el día con paz, con esperanza y con propósito. Muy pronto descubriremos juntos una nueva historia, otro corazón valiente que decidió creer. No te la pierdas. Hasta entonces, que Dios te acompañe, te fortalezca y te hable, incluso en el silencio, porque en cada noche Él sigue encendiendo zarzas que no se consumen. Buenas noches.